Señoras y señores, bienvenidos. Gracias por la sintonía. Hoy tengo la presencia del doctor Sebastián Ceballos. Entiendo que sigue siendo su director de la organización política a la cual te perteneces. Bienvenido. Ya no voy a entrevistarte como un ciudadano tranquilo que vas por las calles sin ningún problema. Entiendo que está siendo investigado por instigar a la subversión, por instigar a las personas a cometer actos terroríficos en contra del Estado, en fin. ¿Cómo te sientes después de que en algún momento ciertas investigaciones significa condecoración, Sebastián? ¿Cómo te sientes? Doctor, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por la presentación. En realidad siempre es una preocupación para la familia, para los amigos, amigas, el hecho de tener una investigación por cometer o por, digamos, un delito que uno no cometió. Sin embargo, como usted dice, es una condecoración y más allá de la investigación como tal, uno tiene que hacer esfuerzos por mirar el trigo sacando toda la paja. En realidad creo que se está instalando en el país un sistema persecutor de miedo, utilizando a todas las instituciones de justicia del Estado, como la Fiscalía, los jueces, por supuesto la Policía Judicial, para perseguir en este caso a las personas, a las organizaciones que estamos reclamando desde nuestro punto de vista, por supuesto, por derechos de la ciudadanía. Y digo esto porque el viernes pasado, entre gallos y medianoche, doctor, usted debe saber mejor que yo, el gobierno, yo diría, usurpó de una manera completamente ilegal la Fiscalía General del Estado para poner nada menos y nada más que al pana, al amigo, aquel que falló en contra del alcalde de Guayaquil, aquel que falló en contra de la vicepresidenta de la República y su hijo, es decir, a un acólito, a una persona que va a hacer todo lo que diga Carondelet. Y esa persona tiene el poder punitivo del Estado, el fiscal general del Estado, para poder, yo diría, casi que administrar justicia y elegir a dedo quiénes son las personas que vamos a ir a juicio en este país. Por lo tanto, es peligroso y ahí es cuando uno dice, no es un tema individual, sino es en realidad todo el aparato del Estado versus las organizaciones y los ciudadanos, ciudadanas que estamos del otro lado de la orilla reclamando los derechos de la ciudadanía. Yo en una ocasión anterior realicé un programa sobre lo que significa la persecución del Estado como tal hacia los ciudadanos y recordaba la muerte del el presidente de la República, Roldós, después Abdón Calderón, después Iván Hurtado, no es Iván, perdón, Hurtado, en fin, y una cantidad de personas. Esto significa que el Estado siempre ha presionado a través de la ley, a través de la violencia, a través del abuso estatal, conculcando los derechos ciudadanos a quienes dirigen a la colectividad. Sebastián, en este caso estás defendiendo el agua, estás defendiendo justamente causas que consideramos justos los ciudadanos en cuanto se refiere, por ejemplo, a la elevación del precio del diésel. Sí, de hecho, así mismo es, pero además, insisto, es todo el aparato del Estado. El día viernes en la noche, la Corte Constitucional dispuso el tema de que los estados de excepción no cabían. De hecho, a mi juicio, en una sentencia bastante tibia, por Sí. decirlo menos, pero que los estados de excepción no cabían en varias de las provincias. Hoy, o mejor dicho, el día sábado, inmediatamente en menos de 12 horas, el presidente de la República emite un nuevo criterio, yo diría, en lo que entendemos como un niño malcriado que quiere salirse siempre con la suya. Estos tipos que además como Fiscal se creen general. dueños de Hacienda y quieren salirse siempre con la suya. Y hoy mismo, en el caso de la provincia de La Suay, está prohibido por boca del presidente o mano del presidente reunirse con más de 10, 15 personas, porque eso podría ser declarado asociación ilícita. Más allá de eso, yo creo que la gente está saliendo a protestar. Hay nuevas movilizaciones esta semana, porque así como quieren infundir el miedo, también la gente me parece que cada vez se está vinculando más a la protesta, al derecho ciudadano que tiene de resistir, al derecho que tenemos los pueblos a decir que no estamos de acuerdo con una política, en este caso el incremento del diésel, el incremento de las gasolinas, el incremento del IVA y por supuesto una medida última que ha sido tomada en el caso de Azuay, como es esta disposición administrativa de revocar solamente la licencia ambiental, además de una manera bastante oscura, por decirlo menos. Vamos a ir puntualizando, Sebastián. Ok, tú has sido notificado por la Fiscalía de la SUAY por asociación ilícita y otro tipo de delitos. Frente a esto, ¿dónde queda la garantía constitucional de la protesta de la asociación para pedir derechos? En fin, ¿qué está pasando?
el Estado está arbitrariamente llevando incluso a la Administración de Justicia y en este caso a quienes tienen las acciones bajo su mando como la Fiscalía para que se le persiga a los ciudadanos. Este fiscal general que fue posicionado, fue nombrado por Consejo de la Judicatura el día viernes, realmente es un bochorno para el país después de los casos que tuvo y que disimuló y tiró el agua a su molino. Por favor, Sebastián. Doctor, dos reflexiones ahí. La primera, partir por lo último, recordemos bien que hay varias ilegalidades en cuanto a la elección del fiscal. La primera es que es electo por el Consejo de la Judicatura y no por el Consejo de Participación Ciudadana y posesionado por la Asamblea. Segundo, no es electo siquiera el mejor de los fiscales del país, sino es electo a dedo. Y tercero, la ilegalidad más importante es que es electo por un Consejo de la Judicatura cuyos miembros, los cinco, fueron puestos prácticamente a dedo por el presidente de la República. Por lo tanto, hoy tenemos un fiscal que pertenece básicamente a las filas políticas del presidente de la República. Lo segundo, es todo el aparato del Estado porque la policía nos ha planteado, en este caso, dos juicios a Yacu Pérez, al compañero Lauro Siccha y a quien habla, por asociación ilícita. Imagínese usted y paralización del servicio público. Aparte, Edison Delec, dirigente del FUD, Oscar Reynoso y Ángel Cartuche, tienen también por asociación ilícita. ¿Cuáles son las pruebas que por ahora ha demostrado y sin ánimo de develar lo que se está buscando en la investigación? Las pruebas que presenta la policía, doctor, para que su audiencia se ría un poco, es el hecho de haber participado en una movilización y haber paralizado la calle Bolívar durante una hora. Esta es la demostración de la paralización del servicio público, la prueba madre que tiene la policía y el gobierno nacional. Y en Ujú. el caso de la asociación ilícita, para que siga yo sé que su programa es de reflexiones y no de comedia, pero vale matizar. La policía presenta una prueba que dice que el mismo día donde Sebastián Ceballos estuvo en la Y de Sayausí, donde se dio una movilización, el mismo día estuvo Yacu Pérez en la Y de Tarqui. Y esto demostraría la asociación ilícita, en este caso, para paralizar un servicio público. Imagínese usted, entonces yo también estoy asociado con todos los pueblos del mundo que este rato están marchando por Palestina. Y entonces, como en esa movilización hubo también una bandera de Palestina, hay que procesarme ahí a todos los pueblos del mundo. O imagínese usted que esto sería una demostración de que la asociación sería prácticamente para delinquir, como dice la policía y dice el gobierno, una cosa risible lo que está pasando en la provincia y yo diría en el país, porque hay otro elemento que me parece que sería bueno conversarlo, insisto, para hacerlo de comedia, porque creo que las cosas hay que llevarlas con una buena vibra. Hay 58 compañeros y compañeras que están cerrados sus cuentas bancarias Ujú. porque supuestamente tienen enriquecimiento privado no justificado. Imagínese usted, entre ellos hay comuneros como dirigentes sociales, dirigentes del agua, como David Fajardo, un abogado que recién hace poco se graduó, o como Lizardo Shawi que tiene, imagínese usted, una papelería en Tarqui, una papelería en Tarqui, y que además tiene, me decía él, como parte de su papelería, un banco de estos del barrio de uno de los bancos. Y al cerrarle eso, le están cerrando y están acabando prácticamente con su negocio. Está mi Ujú. compañera Pacha Terán, que es una comunera de Otavalo, ex candidata vicepresidencial, cuyo único delito, insisto, es hacer unos lives en las movilizaciones, por supuesto, donde dice la verdad al gobierno. Y 58 personas, de una manera completamente ilegal, están bloqueadas las cuentas. Decía Lizardo que por suerte no tiene más de 300, $400 en esa cuenta, y ni se diga Pacha Terán y otros compañeros y compañeras. Digo, es de una manera risible lo que están haciendo, pero claro, utilizando todo el aparato del Estado contra la gente que protesta. Sí, por cierto, el statu quo tiene que imponerse a base de utilizar sectores de la justicia, sectores sociales, sectores que incluso empresarial. Leonardo Alarcón Argudo es justamente el fiscal que fue designado para reemplazar a Wilson Toalinga. El caso de Aquiles Álvarez tuvo una derrota increíble la semana anterior cuando pidió que se le dicte la prisión preventiva o que se revea las decisiones en el sentido de que no se presentó como tenía la obligación. Y también en el caso de la vicepresidenta, de la ex vicepresidenta, jugaron con sentimientos de madre de los ciudadanos, en fin. Estos dos casos son únicamente la muestra de todo un albañal que estuvo presente allí en la fiscalía. Para terminar este tema, ¿tú crees que la
desobediencia a la Constitución, que debe ser el Consejo de Participación Ciudadana el que nombre, prevalezca el estado de excepción que vuelve a dictar en 10 provincias, prevalezca, o la Corte Constitucional tiene aquí tiene que tener un poco de vergüenza y levantarse el pelo, por favor. Debería tener un poco de vergüenza la Corte Constitucional porque además yo sé que muchos abogados escuchan su programa, así que invitaría a leer el voto salvado del juez Yuksha, que me parece que es un voto salvado que además puede colegir lo fundamental. En Imbabura no hay delitos, en este caso, para un estado de excepción. Me refiero a que hay un hecho de resistencia que además es reconocido por el Pacto de San José, es decir, por el derecho internacional. Incluso en ese pacto internacional se reconoce la posibilidad de los manifestantes, la gente que ejerce el derecho a la resistencia, a hacer reuniones como incluso no a tomar vías para que la movilización sea efectiva. Y reconoce en el Pacto de San José de Costa Rica el hecho de que el Estado debe garantizar las condiciones para la gente que se moviliza. Y digo esto, estimado Ujú. doctor, porque quiero darle una primicia, algo muy importante. Acaba en la Corte Provincial de Puerto Viejo, en uno de los jueces de Puerto Viejo, de dar por lo menos la devolución de los compañeros de Otavalo hacia Imbabura, Correcto. mediante una juez de, Ujú. digamos, una acción de habeas corpus que se planteó. Es una cuestión de estos minutos, nuestros compañeros nos están informando, Qué bueno, me y alegro. eso es por lo menos algo, por lo menos en medio de tanta tormenta, que significa el hecho de que los 12 compañeros de Otavalo, a quienes no se les ha demostrado absolutamente nada, puedan volver para que en Imbabura por lo menos sean juzgados cerca de su familia. Imagínese usted que el Estado ecuatoriano, en este caso las élites de país que manejan este Estado, hayan llevado a los 12 compañeros de Otavalo a las cárceles más peligrosas del país. Cárceles incluso donde hace pocos días fueron tomadas por las personas, es así que están por fuera de la ley, por las bandas que están por fuera de la ley. Es bastante peligroso lo que están haciendo y una provocación al movimiento indígena que además, dicho sea de paso, y cierro con esta parte, está siendo criminalizado y además siendo objeto de una política racista, xenófoba, una política que pone al centro el hecho de o que, digamos, trae nuevamente estos 500 años de opresión que hemos tenido para con el movimiento indígena, con los pueblos y nacionalidades. Por suerte es una minoría de las élites de Quito, de las élites de Guayaquil y de otras ciudades del país, porque creo que cada vez el movimiento indígena gana un reconocimiento, y eso hay que decirlo así, en la población ecuatoriana, en los pueblos trabajadores, en los estudiantes, porque creo que el racismo debe ser solamente para las mentes atrasadas que yo pensé que habían quedado ya en la época de la Segunda Guerra Mundial, del fascismo y de todos estos hechos y ideologías que nunca pegaron en el Ecuador, pero que unos cuantos hoy quieren hacer prevalecer. Bueno, sería de recomendarles que lean la obra Huasipungu, en donde se ve con claridad cómo los indígenas fueron echados a los páramos y a los terrenos más hostiles para justamente adueñarse de los valles, de las riquezas. Tienen que leer Huasipungu para que entiendan cuál es el drama y la persecución que han subido los indígenas y, como dicen despectivamente, los indios, los chazos. Cuando de Tingo y Mandingo tenemos bastante, de indio y Mandingo tenemos bastante todos los ciudadanos. Pasando de tema, este señor fiscal va a venir, va a hacer sus situaciones. Ojalá no se les deje, porque también hay fiscales provinciales, en fin, que tienen la mente, que tienen la frente en alto. Pero yendo a otras circunstancias importantes, los estados de excepción o de emergencia puede plantear el presidente de la República. Hoy manda a lavar la corte y dice, señor, se cae el Estado, y el señor presidente al día siguiente, más alegre, más puede poner en vigencia los estados. Esto es risible. Yo creo que algún organismo, alguien tiene que protestar, porque entenderás tú que estas decisiones están acolitadas por varios medios de comunicación a nivel nacional. De hecho, aparte de la política de criminalización, por supuesto, tienen que montar un mensaje y una campaña de comunicación para convencerle al pueblo ecuatoriano de que los salvajes, como dicen ellos, van a tomar Quito, Cuenca o Guayaquil. Está acompañada esta campaña de comunicación de pensar de que los indígenas, los trabajadores y estudiantes están tomando instituciones públicas. En este país, estimado doctor, hay un muerto que se llama y que tiene nombre y apellido. Es un crimen de Estado. Cuando los militares al mando de un Estado ejercen violencia, o en este caso
generan la muerte de un manifestante, eso tiene nombre y apellido y se llama crimen de Estado. Claro, así es eso. Hay ejecución y eso es una ejecución extrajudicial y lo digo con todo el pleno convencimiento y eso tiene que discutirse, como usted bien dice, y serán responsables hoy y mañana, porque las disposiciones y las muertes extrajudiciales, como usted bien dice, no tienen en este caso preclusión o prescripción. Ujú, Esto tiene que discutirse porque además hay un mando político que da la orden de represión. Entonces ahora resulta que somos salvajes los que salimos a manifestar y quieren lavar la vida de los militares que además tienen ya en su pasado inmediato los 4 jóvenes de Guayaquil a quienes desaparecieron y a quienes murieron a manos del ejército y quieren lavar la vida, digamos, de algunos comandantes del ejército, no de la tropa, que hoy están al mando de las cárceles y que están perdiendo precisamente el control de las cárceles. ¿Por qué? Y entre otras cosas porque se ha denunciado la relación incestuosa que hay entre algunos mandos militares, por supuesto, y los GDOs. O sino que me expliquen cómo es que los principales cabecillas se salieron de las cárceles ya cuando los militares estaban al mando de las cárceles. Hoy tienen que responder por la represión y por la seguridad, porque además, estimado doctor, usted recordará que hace un poco más de un año nos dijeron que íbamos a tener seguridad y un plan ujú. Fénix que iba a ser costeado por el incremento del IVA. No tenemos ni plan Fénix, ni seguridad, ni ahora tenemos, creo yo, el control de las cárceles. Tenemos unos índices nunca antes vistos en términos de inseguridad, de homicidios, en términos incluso de deserción escolar, personas y niños y jóvenes que están siendo cooptadas por las bandas, y este presidente no nos ha podido solucionar, ni siquiera dar cuál es el norte que tiene el país para solucionar los problemas de seguridad. Y hoy, insisto, vemos a tanquetas militares, yo mismo los he visto en las movilizaciones donde hemos estado, presencia de militares en los lugares donde la gente está resistiendo y la gente de pueblo tiene o tenemos una sencilla reflexión. ¿Por qué no vemos esas tanquetas en Manta? ¿Por qué no vemos esas tanquetas en Durán? ¿Por qué no vemos esas tanquetas donde están precisamente los focos de los grupos que operan por fuera de la ley? ¿Será acaso que más importante o más delincuentes somos la gente que protestamos? ¿O será que para ellos la prioridad es imponer a sangre y fuego, como lo dice bien la novela Guasipungo, sus intereses por encima de los intereses del pueblo ecuatoriano? Sí, estoy totalmente de acuerdo. La represión en las calles se ha incrementado que en contra de los ciudadanos que luchan por ideales, pero se ha ausentado en los centros penitenciarios, en fin, en donde debería estar la administración, la policía y el ejército dentro de este estado de excepción. Pero aquí viene otra circunstancia. Los señores militares están designados para cumplir, para cuidar las fronteras, defender la soberanía. ¿Qué hacen en las calles? ¿Este también no es una situación contra derecho? Precisamente, y por eso es el supuesto estado de excepción que la Corte les negó y que ahora plantean nuevamente para utilizar y darse unos días y tener al ejército en las calles. Usted bien dice, debería controlar las fronteras. Otra contradicción que me parece clave ponerla al debate. ¿Cómo es que logran identificar que por las fronteras sale el contrabando de combustible, el diésel? Y Pero aquellas ¿quiénes zonas. controlan las fronteras, pues? Exactamente. Sí. Controlan las fronteras de ellos, es decir, los militares, y si están convencidos y nos presentan la teoría de que por las fronteras sale el diésel y que por eso hay que quitar el subsidio, bueno, que nos digan quiénes son los contrabandistas, que vayan los militares con tanquetas a las fronteras y nos digan y nos muestren cuáles son las caras de los contrabandistas, que tomen preso a los contrabandistas, que no Ujú. vengan a tomarse con el pueblo ecuatoriano. Imagínese usted la narrativa y esa tan viciosa que pretende convencer al pueblo ecuatoriano. Es decir, estas son las cosas que solamente en las élites del país pueden convencerse o autoconvencerse o lo plantean con una, insisto, campaña mediática y nunca antes vista convencernos a la mayoría de los pueblos del Ecuador. Lo otro es que en el caso de los militares, fíjese usted la correspondencia, y no para la tropa, a la tropa que me escucha, que escucha su programa, sino para las grandes élites, porque también hay élites lamentablemente en las Fuerzas Armadas. Ujú, Quieren con las nuevas leyes hacer que las élites de Guayaquil, de Quito, de Cuenca, de otras ciudades, puedan donar impuesto a la renta para costear a los militares y a los policías. ujú. ¿Esa plata va para la tropa? No, porque la tropa sigue comiendo en tarrina. Esa plata va para las élites, esa plata va para comprar, digamos, armamento, esa plata sí va, Comprar entre entre comillas. comillas, Ajá, por sí, sí. supuesto. Imagínese usted, pero además este concepto de donación del impuesto a la renta lo dejamos atrás hace 15 años. Y digo esto porque imagínese usted que las élites, en vez de entregar sus
impuestos al Estado para educación, para salud, entreguen a disposición de ellos a quienes ellos quieran entregar. Si esto no se trata de caridad, pues Ujú, se ujú. trata, el sistema impositivo en un país se trata de que cobre impuestos para poder costear las necesidades del Estado, educación, salud, seguridad también, por supuesto, pero no para costear los intereses de una élite como representan también algunos que dirigen las Fuerzas Armadas. Pero además de todo, están desfinanciando el presupuesto del Estado que tanto les dicen interesar. Es decir, Correcto. por un lado Ajá. dicen que el diésel es un problema fiscal porque se nos está filtrando la plata, pero por otro lado dejan de cobrar impuestos a los ricos. ¿Cómo es eso, doctor? Explíqueme o que nos expliquen estos señores estas contradicciones Y que no tienen. solamente eso, en los bonos que están entregando como propaganda electoral para el próximo referéndum, en fin, están entregando casi 610 millones de dólares. Es decir, Claro. lo que nos cobran está desapareciendo. Alguien, algún comentarista a nivel nacional dice que esta es una estrategia de campaña dirigida hacia el referéndum de los próximos meses. Pero al margen de esto, las colectividades han protestado, están siendo perseguidas. Yo creo que están logrando una situación que a los tiempos se presentará dentro de la organización de los pueblos, la FENOCIN, los trabajadores, los partidos políticos del fútbol, partidos políticos, no digamos de izquierda, de visión social, parece que han logrado juntarse. Esto es una posibilidad buena de nosotros poder volver a controlar, a fiscalizar, a pedir, a exigir que se cumpla con la Constitución y con los sectores más vulnerables del país. Sí, por supuesto. Y creo que el 16 de noviembre tenemos una cita con el país, tenemos una cita con los que respetamos y los que defendemos el derecho a la naturaleza, que no son los activistas. Cuenca y el Azuay le dio una demostración al mundo entero, al Ecuador, por supuesto. Aquí, en nuestra tierra, en nuestras calles, se dio la manifestación más importante de la historia de este país por una causa ambiental y creo que de las más importantes de América Latina. Como se ha dicho, fue el pueblo sí convocado por las organizaciones campesinas, ecologistas, estudiantiles, de trabajadores, y que salió masivamente para defender el agua. Ujú, Y el 16 de noviembre tenemos una cita con el agua y con la verdad. Y digo esto porque está claro que el presidente de la República lo que pretende es una nueva constitución para coartar los derechos de la naturaleza. Y lo decimos así de sencillo, pero así de claro para coartar los intereses del Estado ecuatoriano en los recursos energéticos que tiene el país y que en la Constitución del 2008 pudimos recuperar. ujú. Está claro que lo que pretenden es privatizar y entregar yacimientos mineros y que la legislación ecuatoriana quede de segundo lado para ir a una legislación internacional con el tema del arbitraje, que es la exigencia que hacen todas las empresas internacionales de minería y de petróleo, incluida la Dondi Precious Metal. Y aquí tenemos un ejemplo muy sencillo. Acaban de revertir el tema de la licencia ambiental. Y entre otras cosas, entre comillas, entre otras cosas, lo que pretende la minera, en acuerdo con el gobierno, es llevar el caso a una legislación internacional. Y para eso necesitan una nueva constitución, es decir, dejar de lado la constitución, las leyes, el código orgánico administrativo, el código ambiental ecuatoriano, para que esa disposición sea discutida en una ley internacional, Ujú. en un juzgado internacional. ¿Y qué tiene que discutir un juzgado en Nueva York, o en Londres o donde sea sobre los problemas de Quimsacocha que nos corresponde a los ecuatorianos? ¿Sabe lo que van a disponer allá? Lo mismo que han hecho en estos días con Chevron, es decir, fallar a favor de la empresa y los fallos podrían ser en dos sentidos. Uno, que quede sin efecto la resolución administrativa y por lo tanto que les den nuevamente la licencia a la DPM o que el Estado tenga que indemnizarle a la Dondi Precious Metal con Ujú. no sé cuántos millones de dólares. Esa es la realidad. Y para eso quieren una nueva constitución. Por lo tanto, el 16 de noviembre, los azuayos tenemos una cita con Quimsacocha. Y decirle y defender a Quimsacocha es, por supuesto, decirle no a los intentos que tiene el presidente y la minera de costear una nueva constitución, porque debes saber, cierro con esto, de que en Quito se están organizando conversatorios financiados por las mineras, conversatorios con respecto a la nueva constitución me refiero, ¿no? Entonces Sí. son ellos los que están atrás de una nueva constitución que por supuesto abre el camino para la privatización y la entrega de los yacimientos mineros. Bueno, los actos administrativos a los cuales tú haces referencia
tienen su camino, las cosas en derecho se deshacen como se hacen. Aquí en esta situación la ministra no tenía ni siquiera que pronunciarse en cuanto se refiere a la revocatoria o lo que tú quieras. Revocatoria, suspensión definitiva son dos cosas totalmente diferentes. Nos están queriendo tomar el pelo, nos están desviando, nos están confundiendo. La falacia era una de las herramientas del discurso entre los romanos y entre los griegos, disfrazar la mentira de verdad. En este caso no están haciendo lo mismo. Sí, de hecho que sí están haciendo lo mismo, pero a la par están jugando con la paciencia del pueblo azuayo. Ujú, Insisto, en su programa hay personas que escuchan con un altísimo grado de reflexión y dejo la siguiente. La amenaza velada, pero amenaza al fin, de que el prefecto y el alcalde de Cuenca, prefecto de la Soya y el alcalde de Cuenca, tengan que costear, financiar los posibles arbitrajes internacionales, es decir, las indemnizaciones y demás, es una amenaza al pueblo cuencano y al pueblo azuayo. Porque están diciendo, en otras palabras, que si estos tribunales internacionales fallan en contra del Estado ecuatoriano, tendrá que, por repetición, es decir, costear la factura el prefecto y la ciudad. ¿Qué están diciendo? Que nos van a recortar el presupuesto para ujú. costear un posible arbitraje en contra fallido. Es decir, no, Posiblemente. sí, es decir, pero además ni siquiera tienen noción de que el estado en el que viven, de la constitución y las leyes, porque usted bien sabe, y la gente que nos escucha, por supuesto, no se deja comer el cuento, de que el estado ecuatoriano es uno solo, es indivisible. No es que dividimos la tajada, más allá de las rentas que son divididas por provincias, los problemas del país. No es que doy educación más al Guayas que al Azuay, no, es indivisible, es un país indivisible, es el artículo número 1 de nuestra constitución. Y en segundo lugar, nos están diciendo veladamente que no se van a defender. O sea, están anticipando una derrota en los fallos internacionales y usted y yo sabemos, doctor, porque hemos leído la historia de que varios de los fallos internacionales han sido en contubernio entre las empresas, los tribunales internacionales y las élites criollas que han manejado el Estado para perder a propósito, y así hay que decir las cosas como son, estos conflictos internacionales que han habido entre empresas y el Estado. Así pasó con Chevron. Y hoy, insisto, de acuerdo a la boca del propio presidente, vamos a tener que pagar 800 millones de dólares cuando ellos son los que contaminaron una parte de la selva ecuatoriana. Por favor, ¿en qué país estamos? Ujú, Y ujú. cuando se ha demostrado ante la saciedad la verdad histórica que tenía el país y que lamentablemente estas élites no han defendido el país porque no les interesa el Estado, no les interesa el país, les interesa únicamente sus beneficios y sus intereses. Correcto, totalmente de acuerdo. También hay un hecho que quiero destacar. La periodista Alondra González, Alondra se retiró del país por amenazas. Ahora tenemos el caso de la expulsión en estas horas de un periodista extranjero que le preguntó a la señora que realiza las relaciones públicas de qué se trata, en fin, y le han expulsado del país justamente por hacer, entre comillas, preguntas tendenciosas. ¿Tú crees que este sea el respeto a la libertad de expresión o cualquiera puede salir y decir lo que le da la gana y no pasa nada? Y el respeto a la libertad de expresión se da, además de esto que me voy a referir, en la violación expresa del derecho a la comunicación que tienen todos los comunicadores, valga la Ujú, redundancia. Cuando usted desde el gobierno y desde el poder organizadamente financia, costea o compra medios de comunicación, está comprando un derecho que no se puede comprar, que es la libertad de expresión. Pero está dirigiendo con los recursos, además, el tema de la comunicación hacia un solo lado de la historia. correcto. Y Ujú, quiero decirle algo que aunque parezca dis- complicado discutirlo, vamos a discutir en estos días. Por eso quieren que los partidos políticos no tengan financiamiento del Estado. Y digo esto por lo siguiente, usted elimine el financiamiento de los partidos políticos y únicamente tendrá a la gente que tiene dinero claro. haciendo política. Y en este país los que tienen dinero son Guillermo Lazo, Daniel Noboa y todos estos responsables, digamos, o expresiones de las élites de este país. Los cholos indígenas mestizos como usted y como yo, como los Isa, como los Marlon Vargas, entonces, no podremos tener las mismas condiciones en las redes sociales. Yo Ujú. vi un dato estremecedor. La última campaña, el presidente de la Novoa, presidente Novoa ocupó 2 millones de dólares en Facebook y en redes sociales. ¿Sabe usted lo que es eso? Yo nunca en mi vida seguramente veré tanta plata junta.
Pero eso es lo que utilizaron en redes sociales, es decir, era brutal lo que están haciendo. Y por supuesto que aquí cualquiera que se levante o le pone en juicios o esto que es una violación además de un principio fundamental que tiene nuevamente nuestra Constitución, que es la ciudadanía universal, que lo pudimos todos grabar en la Constitución del 2008. Y la ciudadanía universal es precisamente la garantía de los derechos que tenemos un palestino, un hindú, un chino, un norteamericano o un ecuatoriano cuando están en suelo patrio, porque todos tenemos ese concepto en este país que tiene una constitución y tiene unas leyes que se llama y que se denomina la ciudadanía universal, principio básico que además en el derecho internacional ha avanzado muchísimo hacia varias constituciones de Europa, hacia varias constituciones en otras latitudes y que acá lo pudimos escribir, pero que en la práctica se ha hecho un borrón solamente de un plumazo. Mi solidaridad con usted y con todos los periodistas que están haciendo una visión crítica desde los micrófonos y desde las pantallas y también desde algunos, se llaman ahora periodismo alternativo que se da a través de las redes Ujú. y de los medios digitales. Correcto, pero también te cuento la última, un chisme. El Radio Pichincha ha sido intervenido, bloqueado Lo sé, prácticamente en lo todo sé, su lo sé. sistema. Eso también es un grave atentado y yo como periodista protesto realmente porque este tipo de situaciones no deben darse. Solamente en las dictaduras más graves se dieron este tipo de silenciamientos. ¿Tú tienes vos conocimiento sobre esa noticia, por favor, y cómo la concebiste? Sí, y me sumo a la protesta porque creo que en Radio Pichincha o Lanceros Digitales, prensa virtual, yo debo reconocerlo aquí en la provincia de La Suay, y otros medios y otros comunicadores que lo hacen desde la calle, desde la casa, ha habido una línea democrática de mostrar las cosas como son. Estos medios de comunicación están tapando, por ejemplo, lo que aparte de un crimen de Estado se transforma en un crimen ni siquiera de guerra, sino de lesa humanidad. Ajá. Cuando en una guerra un ciudadano apoya a un hombre herido, aunque fuese del otro bando, merece el respeto y la dignidad. Correcto, correcto. Aplausos incluso por la solidaridad. Aplausos incluso, incluso aunque fuese del otro bando. Ujú. En este país no se da eso. En este país son criminalizados y ya he visto todo el video que además ha sido expuesto por varios medios digitales que en un momento dado tendrán el reconocimiento del pueblo. Es la única forma de garantizar la verdad, justicia y reparación hoy en este país. Salió el ministro Reinberg, que es un ministro que además creo que ha aprendido solamente dos o tres cosas en la universidad, a decir que es un video de otro país o de otra movilización y de tales para denostar contra algo que todo el pueblo ecuatoriano ha visto y hemos quedado perplejos porque, insisto, hasta en las peores guerras, ayudar a un ser humano que está falleciendo, que está agonizando, es un hecho de dignidad que no puede ser opacado por ningún ciudadano, menos aún por un ejército o por las Fuerzas Armadas. Esta es la realidad de lo que está pasando en el país, pero aún eso y aún todo lo que quieran implementar como mensaje, las movilizaciones y el paro sigue a nivel nacional y continuará porque es un paro progresivo. Y mientras ellos quieran convencerse, autoconvencerse de que el paro no tiene resultados, ya van algunas medidas que han sido tomadas, pequeñas sí, pero que dan cuenta de que sin paro no hubieran sido estas victorias muy importantes. Ahora vamos en realidad por el elemento final, que fue el detonante de este paro, que fue derogar el 126, que permite el incremento del costo del diésel, y por supuesto declarar a la salud y a la educación en emergencia, que son las necesidades de un pueblo que agoniza en los hospitales, que muere en los barrios populares de la costa y de la sierra, que muere ahora en las calles denunciando y resistiendo frente a las medidas del régimen. Nosotros estábamos acostumbrados cuando cursé la universidad a ver las dictaduras militares cómo se alzaban con el santo y la limosna. Me refiero al triunvirato militar, me refiero al señor general del ejército de Riobamba, en fin, una cantidad de personas del triunvirato final. Pero ahora les veo a los señores militares que les cambian con una rapidez. Seguramente hay alguno por allí que dice, hace una mea culpa, dice, no, no puedo irme en contra de mi pueblo, no puedo hacer la represión. Rodríguez Lara no puede hacer una reflexión sobre la situación. En 15 días, en 3 semanas, han cambiado tres generales de las Fuerzas Armadas. ¿Tú crees que hay un debilitamiento o en algún momento podría producirse el resquebrajamiento y a lo mejor como militar tomar el helicóptero y largarse del país? Hay en las Fuerzas Armadas sectores democráticos, como lo hay también en varias instituciones del Estado que se están resistiendo. Conozco además, y no lo digo
por fuente propia, sino porque uno de los editoriales del día de ayer de los periódicos de circulación nacional relataba el hecho en la fiscalía y relataba de que el ex fiscal, y lo digo porque es un editorial público, Toainga se negó a allanar la Corte Constitucional y que por eso fue despachado el viernes en la noche por el Consejo de la Judicatura. A allanar la Corte Constitucional, un fiscal. Es decir, es como que este rato usted y yo nos pongamos de acuerdo para allanar la casa del presidente Noboa, o que nos pongamos de acuerdo con los asambleístas de Azoy para allanar Carondelet. Esto es lo que está pasando. Y hablan de democracia y hablan de libertades públicas cuando en realidad están controlando casi todos los poderes del Estado, Ujú, pero creo yo, estimado doctor, que no controlan el poder más efectivo que tiene este país, que es el poder de la gente, que me parece que poco a poco está reaccionando. Cuidado, no se confundan. El hecho de que hoy las grandes masas de las ciudades no estén en el paro, no quiere decir que esas grandes masas urbanas estén con Novoa. Ojo a esto, y ujú. creo que el 16 de noviembre en la consulta popular tendremos una medición real de cómo piensa el pueblo ecuatoriano. Hay que estar alertas y, como usted bien ha dicho, organizarse en unidad para hacer un control electoral y que sea la voluntad popular la que al final del día se exprese. Si es que el presidente Noboa llega a perder la consulta del 16 de noviembre, también tendremos a un gobierno que para los siguientes 3 años no tendrá la misma capacidad, creo yo. Y le habremos dado un mensaje fuerte y claro de lo que significa la resistencia de los pueblos del Ecuador, de la gente democrática, de los trabajadores, de los profesionales, de la gente de la ciudad y del campo. La gente de la ciudad y del campo no nos comemos ni los regionalismos ni los racismos, porque entendemos que todos, en este caso, hacemos el gran proyecto de unidad llamado Ecuador. Sebastián Ceballos, muchas gracias por su participación. Volveremos a conversar en los próximos días. Conversar con personas que tienen un criterio, además de jurídico social, es importante. Gracias por tu contribución. Gracias, doctor. Un abrazo. Nos vemos, señoras y señores, el día de mañana. Muchas gracias.